Hoy estamos con Víctor Ancalá. Él es el primer indígena mapuche chileno que fue condenado en su país por la ley antiterrorista a 5 años y un día de prisión. Señor Ancalá, ¿por qué lo condenaron a 5 años y un día? Bueno, a mí me condenaron por la presunta participación de la quema de los camiones en el Alto Biobío. Por la presunta participación que había tenido en la quema de 5 camiones y una retroexcavadora. Pero cuando dice presunta, ¿quiere decir que a lo mejor sí, a lo mejor no? Claro, es que eso es lo insólito de estas condenas, porque, como dice la palabra, yo fui condenado por presunción. ¿Y el movimiento mapuche realiza muchas actividades violentas de esta naturaleza? ¿Por qué? Bueno, dentro del marco de la reivindicación histórica del pueblo mapuche, existen variadas movilizaciones. Hay movilizaciones que tienen carácter públicas, que tienen carácter pacíficas en su totalidad, en su mayoría son pacíficas, pero hay situaciones que a veces ameritan quizás sistema de autodefensa, que tiene que ver con defenderse frente a la provocación, en este caso, de la policía y obviamente también de los particulares, en este caso de los latifundistas. Yo le hacía esta pregunta porque usted sabe muy bien que el presidente de la República, el señor Sebastián Piñera, hace pocos días atrás ha dicho de que hay presuntas relaciones entre terroristas, concretamente entre representantes de las guerrillas de la FARC de Colombia y el movimiento mapuche chileno. Bueno, yo fui ex vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, en la cual se fundó en el año 98. Fui uno de los principales voceros, aparte de los otros más que habían. Y yo siento que el cuento esto de la combinación entre la gente de Chiapas, los hermanos de la FARC, siento que es un cuento viejo porque los informes de inteligencia nos han vinculado con estos movimientos, en circunstancias de que nosotros como dirigentes mapuche sabemos que efectivamente, y no lo digo yo, sino que lo dice la historia, de que nosotros fuimos uno de los pocos pueblos indígenas de América y del mundo que fuimos capaces de resistir frente a esta invasión del extranjero y luchar por nuestros derechos políticos colectivos, pero a la vez por nuestra tierra también. Entonces, en ese contexto yo creo que hoy día, cuando el ejército de Chile ensalza al pueblo mapuche, pero por otro lado también lo criminaliza desde el punto de vista reivindicativo como lucha, porque hemos sido uno de los pocos pueblos, valga la redundancia, que hemos tenido la capacidad, ¿no es cierto?, de agruparse, de luchar y ser una variada gama de tácticas que nos permiten, ¿no es cierto?, salir siempre con algo nuevo en pos de la lucha de nuestro pueblo. Yo voy a ir luego a las reivindicaciones, pero debo deducir en consecuencia que no es cierta aquella acusación que se le hace a usted y que está en su condena, de que usted es un hombre con una alta preparación militar que habría recibido entrenamiento guerrillero justamente para poner en práctica tácticas violentas. Claro, mire, yo de alguna manera nunca he hecho el servicio militar, nunca he tenido un fusil en mis manos, nunca he viajado ni a Argentina, ni a Perú, ni a México, ni a Colombia. Entonces yo creo que eso es una intención, ¿no es cierto?, dirigida a desprestigiar el movimiento y a menospreciar, ¿no es cierto?, la capacidad de movilización del pueblo mapuche en su conjunto. ¿Qué es lo que piden concretamente los mapuches chilenos? Bueno, Chile se caracteriza por ser un país altamente legalista. Entonces nosotros hoy día llamamos al gobierno del señor Piñera a que trabaje bajo ese concepto de la legislación apegado al derecho. Y esos derechos están consagrados, ¿no es cierto?, en el convenio 169, que habla de la libre determinación, que habla de la autonomía, de la cultura, habla de la participación, ¿no es cierto?, concreta y efectiva, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, y son derechos que están consagrados en dicho convenio y que a la luz de los hechos todavía no es aplicable. ¿Ninguno de ellos? Ninguno de ellos. Y eso es concretamente lo que ustedes están pidiendo, porque usted sabe también que numerosos medios de comunicación plantean de que existe por lo menos un sector de los mapuches que quiere la independencia, que no solo se trata de lograr niveles de autonomía dentro de la nacionalidad chilena,
Y este es un tema que cobra particular relevancia ahora que se está conmemorando en Chile los 200 años del bicentenario de la independencia nacional. Claro, yo creo que hay que decir primeramente que el tema del bicentenario es un tema que obviamente no nos compete a nosotros porque nosotros somos una cultura milenaria y que obviamente Chile, el Estado de Chile hace poco más de 130 años que es gobierno, entonces más podríamos celebrar este famoso bicentenario. Entonces con respecto a eso nosotros no tenemos nada que celebrar, en consecuencia de que hoy día vemos que todas estas políticas represivas atentan contra la libertad de expresión, atentan contra la democracia misma que debiera existir en nuestro país. Cuando usted habla de que no tenemos nada que celebrar porque no nos otorgan nuestros derechos, ¿significa en consecuencia que el movimiento mapuche chileno en su conjunto considera que el gobierno nacional no ha hecho nada, no ha tenido una política concreta en beneficio del pueblo mapuche chileno? No ha tenido una política concreta, como usted bien lo ha dicho, porque todos los logros, todos los resultados concretos que se han obtenido ha sido a base del calor de las luchas, de las movilizaciones y de la incansable, ¿no es cierto?, trabajo de las organizaciones, tanto de los hermanos que viven en la ciudad como los hermanos que viven en las comunidades. Ha sido debido a eso. Incluso el convenio 169 se debe específicamente a eso, porque a partir de la última década del año 90, en el año 97, cuando se desatan las primeras movilizaciones post de la llegada de la famosa democracia Chile, fue cuando nosotros rompimos con ese sistema, porque obviamente sentíamos que esta democracia, esta alegría que decían que llegaba, obviamente no estaba llegando al sector más desposeído, que éramos nosotros, en este caso los mapuches, o los pueblos originarios. Muchas veces las comparaciones son malas, pero ¿ustedes estaban mejor con Pinochet? Mire, yo creo que hay que ser concretamente derecho en ese aspecto. No hemos estado bien ni con Pinochet, no hemos estado ni bien con el señor Salvador Allende, que ha fallecido, ni tampoco con el gobierno de la Concertación, y menos ahora con el gobierno de Piñera. Y le digo por qué. Porque efectivamente ellos nunca han tenido la voluntad política, ¿no es cierto?, de dar soluciones concretas y reales al pueblo mapuche, en sus demandas reivindicativas, por supuesto. Paso de lo general nuevamente a lo particular. ¿Cómo lo trataron a usted cuando lo juzgaron? Bueno, yo creo que la presión psicológica frente a una persona que se encuentra incomunicada, maniatada, torturada primeramente por la policía, carabineros y después posteriormente en los calabozos, en gendarmería. O sea que efectivamente lo han torturado, que sigue existiendo de una u otra manera la tortura en el país, dice usted. Exactamente, sí. Bueno, ¿Cómo? Tengo 2 costillas quebradas, tengo mi rostro, digamos, con herida, donde fui pateado, fui golpeado brutalmente por los organismos de Estado en este caso. ¿Se considera un radical, un hombre extremista, señor Víctor Ancalá? Yo me considero un hombre, padre de familia, comprometido con la lucha de mi pueblo en pos de que se le otorguen los derechos que están consagrados dentro del marco de la ley. Bajo ese punto de vista yo creo que hay muchos hermanos que hoy día están luchando por esos ideales, que consideramos que a la luz de los hechos son justos y son legítimos. Hay una lucha efectivamente, es conocida, inocultable desde el punto de vista público, de movilizaciones, ya sean pacíficas o violentas por parte de los mapuches en Chile. ¿Cómo podría encararse la solución? Yo creo que la solución va a venir de las voluntades políticas que tengan los gobiernos, tanto ya sea de derecha o sea de la Concertación o del lado que vengan, en pos de entregar, ¿no es cierto?, los derechos que están consagrados, lo que ya decíamos en el convenio 169. A mí me gustaría que repitiéramos tranquilamente esos derechos. Estamos hablando de autonomía. De autonomía, sí. Participación en las decisiones. Sí, de territorio. El problema de la tierra es un problema serio, ¿no? Sí, muy bien, sí. Es un tema latente, es un tema que preocupa, digamos, a las comunidades, porque nosotros, hay que decir, derechamente, hemos sido un pueblo empobrecido por este sistema capitalista, inhumano, que ha causado grave daño no tan solo en este caso al pueblo mapuche, sino que a todos los movimientos sociales, tanto como los estudiantes, los trabajadores, los pesqueros, los mineros, que hoy día se encuentran atrapados en una mina en condiciones inhumanas en la cual ellos trabajaban. Aparte del Estado, de los representantes del gobierno, ¿existen sectores de la sociedad chilena
que comprenden la situación de los mapuches, que comprenden su lucha? Yo me atrevería a decir que hay una comprensión aproximadamente del 87% de la población chilena que está de acuerdo con nuestra reivindicación. O sea que el pueblo chileno está consciente de que hay que resolver el problema. Exactamente, y no tan solo el problema de los mapuches, sino también de cientos de miles de chilenos y chilenas que se encuentran, como le decía yo, empobrecidos producto de este sistema capitalista. Hemos tenido hoy aquí en los estudios centrales de Radio Nederland al señor Víctor Ancalá, indígena mapuche, el primero de los condenados por la ley antiterrorista en Chile a 5 años y un día de prisión, que cumplió su condena en la prisión de alta seguridad de la ciudad de Concepción. Señor Ancalá, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes también.